no para salvación, sino para justificación. La santificación no es un tema de la Biblia, no. La santificación es el tema de la Biblia. Usted ha sido escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser santos y sin mancha delante de Él. Y nos escogió en Cristo Jesús. Entonces la santificación no es una opción. La santificación es una condición. No tengo la opción de ser santo. Tengo la condición de que vivo en santidad porque me he relacionado con Cristo Jesús. Y esa es la posición de Pablo. Pablo ha dicho que el cristiano verdadero nunca va a perseverar en el pecado. Pecará, caerá, pero hay una simiente en él que no le permitirá vivir la práctica del pecado, que no le permitirá vivir en la vieja naturaleza, en la naturaleza caída. Y ese es el punto de Pablo. Él dice, es imposible que una persona que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerada, pueda caer. Y el primer punto de Pablo, que ya lo vimos la semana pasada, él dice, es porque esa persona está unida de manera vital a Cristo Jesús. Esa persona, ¿a qué? Ha sido crucificada en Cristo Jesús, ha sido muerta en Cristo Jesús, ha sido sepultada en Cristo Jesús y ha resucitado en Cristo Jesús. Uno que ha sido crucificado ha dejado todo. Su yo ha sido crucificado, su orgullo ha sido crucificado, su vida ha sido crucificado. Y Pablo dice, con Cristo estoy ya juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Las ansias de ganar el mundo a través de las obras han quedado crucificadas. Y hemos sido sepultados con Cristo en su muerte. ¿Sabe qué? Usted fue sepultado con Cristo y ahí quedó. Luego usted resucita con Cristo en una nueva vida. Su vida quedó sepultada y emerge una de la tierra o de las aguas, si quiere, en el Espíritu, una vida nueva. Y Pablo lo está diciendo aquí claramente. Vaya conmigo, 6, 4, 5 del libro de Romanos, capítulo 6, versículo 4 al 5. Él dice, porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida de resurrección. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, con Cristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, hermanos. Es importante que nosotros entendamos que el cristiano está unido de manera vital a Cristo Jesús. En todo lo que Cristo Jesús es. En todo lo que Cristo Jesús hizo. No hay otro parámetro para el cristiano. No hay otro ejemplo para el cristiano. El cristiano no está, como yo decía, en la periferia de Cristo, o cercano a Cristo, o identificado con Cristo. El cristiano está en Cristo Jesús. El cristiano no está identificado con Cristo Jesús, está comprometido con Cristo Jesús y está tan comprometido, pero tan comprometido que ha muerto con Él, que ha sido sepultado con Él y que ha emergido, ha sido resucitado con Él para vivir
una nueva vida. Ese es el primer punto de Pablo. El cristiano no persevera en el pecado porque está unido a Cristo de manera vital y no tiene otra cosa y no tiene otra forma sino de vivir en santidad, así como Cristo es santo. Ese es el primer punto de Pablo. Su segundo punto, dice Pablo, es imposible que un cristiano viva pecando, viva en maldad, viva en una distorsión en espiritual, viva perseverando en el pecado, porque el cristiano ha muerto con Cristo. ¿Usted ha visto un muerto pecando? ¿Verdad que no? No puede pecar ya, porque ha muerto. Tenía una naturaleza y ahora tiene otra. Lea conmigo. Capítulo 6, versículo 6 de Romanos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue que crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado ¿de qué? Del pecado. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, ya la muerte no se enseñorea más de Él. Nuestro viejo hombre, hemos muerto al pecado, nuestro viejo hombre ha muerto al pecado, nuestra vieja naturaleza, nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza ¿en quién? ¿En quién? Dígalo si alguien puede. En Adán. En Adán todos morimos, en Adán todos pecamos, pero en Cristo todos somos vivificados, todos somos ¿qué? Justificados, todos somos resucitados. Porque el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que el hombre está destituido de la presencia de Dios. Y la paga de esa destitución es ¿qué? La muerte. Más la dádiva de Dios, la gracia de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús. El pecado ya no se enseñorea más de usted. Usted tenía una naturaleza caída, postrada, rendida al pecado, y usted no tenía otra opción que no fuera pecar. Pero esa vieja naturaleza ha sido eliminada y dice aquí claramente que nuestro viejo hombre ya fue crucificado. Esa vieja naturaleza, esa concupiscencia nuestra. En Colosenses 3, 9 al 10, él habla claramente de eso, de esa vieja naturaleza que es caída. Pero ese cuerpo de pecado, dice, ya ha sido destruido. Bueno, cuando habla de cuerpo, cuando habla del cuerpo, no se refiere a nuestro cuerpo como tal. No, se refiere a ese viejo hombre. Claro, ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, utiliza todo nuestro cuerpo y lo pone en función del pecado, a disposición del pecado. Pero a lo que Pablo se está refiriendo es a nuestro yo, a nuestra vida interior, a nuestro ser absoluto, a esa parte intangible, intelectual, cognitiva, a todo el ser. Ese ser que está batallando, que está ahí, tiene ahora una nueva naturaleza. Y ahora el cristiano no está tratando de ser todo lo santo posible. No. O el cristiano es santo o no es cristiano. Ya no vamos a vivir tratando de ser lo más espirituales posible, lo más santo posible. Ahora vamos a vivir una dinámica que es la dinámica de la santidad, de la santificación, pero no en torno a mí, no en torno a rito, no en torno a sistema, sino en torno a la
persona de Cristo Jesús. Y en la medida de que la persona de Cristo Jesús se hace carne en mi carne, vida en mi vida, espíritu en mi espíritu, en esa misma medida yo voy a crecer espiritualmente hasta ser conformado ¿a quién? A la persona de Cristo Jesús. Dios toma al individuo. Por eso le dije que la santificación era el tema de la Biblia, no un tema. Dios coge hombres pecadores, los redime, los justifica, los santifica, trata con él en el proceso de la santificación, de la purificación, del crecimiento espiritual, hasta el último momento, hasta el último día, o hasta que Cristo se manifieste en nosotros. Imagínense que Cristo no viene y yo muero. Bueno, Él me santificó en el pasado. Él me está santificando en el presente. Y yo muero. ¿Qué va a pasar con mi vida? Terminé aquí. Ya el pecado no tiene más dominio sobre mi vida. Ya el pecado no tiene más control. Entonces estaré santificado por completo. ¿Entienden? Entonces la analogía es que la muerte de ese viejo hombre ya no tiene la potestad que tenía. Ya nuestro viejo hombre ha sido crucificado ¿con quién? Con Cristo. Y todas las demandas del pecado han sido canceladas. Ya el pecado no demanda más. Además de esto, como yo decía, un muerto no tiene nada que ver con el pecado, porque simple y llanamente ya está muerto. Dice aquí, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nosotros, yo lo veo de esta manera, hermano. Vamos a ver. Un no pecador, un no cristiano, un inconverso, un no creyente, tiene ¿cuántas opciones? Una sola opción tiene, una sola. Peca siempre, o no puede no pecar, siempre va a pecar. Ahora, un creyente tiene dos opciones. La primera opción es, puede pecar, pero no como una permisión para pecar, sino va a pecar, número uno, pero puede no pecar. Puede elegir pecar, pero puede elegir no pecar. De acuerdo a la motivación que él tenga, de acuerdo a la altura espiritual que tenga, de acuerdo a la convicción que él tenga, de acuerdo al crecimiento espiritual, de acuerdo a la llenura de la palabra, será su inclinación, hermanos. ¿Entienden? Si yo estoy inclinado por Dios, mi amor por Dios es más fuerte, porque en oración estoy fortificando mi vida, porque a través del estudio de la palabra estoy fortificando mi vida, porque a través de la comunión estoy fortificando mi vida, porque ando con Cristo Jesús estoy fortificando mi vida, porque el Espíritu Santo está formando a Cristo Jesús en mi vida. Entonces cuando llegue el momento, yo voy a tener la atracción del pecado y voy a tener la atracción de hacer la voluntad de Dios. Pero en cuanto a mi llenura, va a decidir o va a ser determinante a cuál de las dos naturalezas voy yo a servir y en cuál dos de la naturaleza voy a crecer espiritualmente. Tenemos esa lucha, no la tiene el inconverso. Es muy, muy importante. Dice que estamos muertos con el pecado, pero estamos vivos ¿para quién? Para con Dios. Vamos a leer versículo 11, 6:11 dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Él termina y dice, si tú has sido crucificado con Cristo, si tú has muerto con Cristo, si tú has sido sepultado con Cristo, si tú has sido resucitado con Cristo, considérate entonces, considérate a sí mismo, hazlo a sí mismo, ponlo en tu corazón a sí mismo, entiéndelo, ten la convicción, ten la entereza
Ten la fuerza, ten la seguridad, dice Pablo. Y lo dice aquí claramente. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, considérese muerto al pecado. Tome todos esos elementos. Sí, eso es una verdad, vamos a decir, posicional. Él ha dicho que posicionalmente mi viejo hombre ha muerto y que yo tengo la capacidad de servir a Cristo. Eso es posicionalmente. Pero Pablo dice, considera eso posicional como algo experimental, como algo práctico en tu vida. No solamente lo piense como algo abstracto, no, es algo que debe ser visible y tangible, palpable. Que la gente pueda ver esa vida en tu vida, a Cristo Jesús en tu vida. Y esa es la final exhortación de Pablo. Ya no somos los impotentes cautivos del pecado. El pecado ha quedado roto. El dominio del pecado sobre nuestra vida ha quedado desactivado. Y ese viejo hombre ha sido puesto en obsolescencia. No es que el viejo hombre no está ahí, está ahí. Pero ha quedado disfuncional. Ya no funciona. ¿Cuándo funciona ese viejo hombre? ¿Cuándo funciona? Cuando usted lo despolva y lo vuelve a usar. Cada vez que usted peca, usted vuelve a tomar esa vieja naturaleza y la pone en uso. Pero dice Pablo, es que fue destruida. Ya no debe estar en uso. Ya está obsoleta. Hermano, lo que Pablo está diciendo es que un verdadero hombre de Dios que ha nacido de nuevo pone esa naturaleza a un lado y espera que le tira hasta un plástico por encima y espera que el polvo lo cubra y que ya está tan obsoleto que no lo usemos. Pero cuando volvemos y ponemos nuestras manos, nuestra vista, todo nuestro ser en el pecado, esa maquinaria vuelve otra vez a revivir. Y está ahí. ¿Entienden? Entonces Pablo le ha dicho, hermano, así mismo, considérense, tengan en cuenta esto. Lo que ha pasado posicionalmente, que Dios no ve sin mancha a nosotros, debemos vivirlo de manera experimental. Tiene que ser la realidad de la vida de un nuevo creyente, la vida del cristiano. El cristiano no decide de manera unilateral que él se va a santificar. Y yo me voy a santificar de manera independiente. No es algo que se origina en ti. Es algo que Dios origina en ti. Es algo que Dios crea en ti. Es la forma natural, la respuesta natural del cristiano a la unión en la muerte y en la resurrección de Cristo Jesús. Entonces ya el cristiano no decide de manera independiente santificarse. Es una, como dije, consecuencia natural. ¿De qué? De vivir a Cristo y que Cristo viva en usted. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces el cristiano tiene estas dos formas. Vive la vida de Cristo, porque Cristo está viviendo en su vida en tu vida. ¿Sí entiende? Ahora, ¿quién la vive? ¿Tú o Cristo? Bueno, la vive Cristo. ¿Solamente Cristo? No, también tú. Bueno, Dios quiere una santificación total. La quiere. Pero si no pone de manera experimental en tu vida, pero si no pone de manera práctica en tu vida la santificación, no va a haber santificación. Recuerden que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Y Dios, ¿qué ha hecho Dios en nuestra vida? Es el que en nuestra vida nos confiere no solamente el querer, sino también que
el hacer. Él crea que nosotros, Él hace que nosotros queramos. Y nosotros no solamente que queramos, sino que hagamos por su buena voluntad, hermano. El Espíritu Santo vive la vida de Cristo en mi vida. Y el Espíritu Santo va formando mi vida acorde a la vida de Cristo. Vamos a 2 de Corintios 4:6, por favor. 2 de Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que ha resplandecido en nuestro corazón para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nosotros vamos a ver siempre la gloria de Dios en Cristo Jesús. Y usted debe ser quien irradie esa gloria. Por eso Cristo dice claramente: vosotros sois la sal, vosotros sois la luz del mundo. Pero también Él dice: yo soy la luz del mundo. Cristo es la fuente de luz. Y nosotros somos el resplandor de esa gloria, de esa fuente de luz. Y siempre veremos la gloria de Dios en Cristo, en la cara de Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo nos va a transformar de gloria en gloria, de un nivel de gloria a otro, a través de la persona de Cristo Jesús. Y dice Pablo que nosotros absortos vamos a mirar como por un espejo a Cristo Jesús. Y mirando a Cristo Jesús, el Espíritu Santo va transformando tu vida a la medida de Cristo Jesús. Y eso va a seguir constante. Constante. ¿Hasta cuándo? Hasta que nosotros seamos glorificados, que es el último eslabón de la salvación, hermanos. De modo que el cristiano vive una realidad, y es una realidad, la realidad de la santificación. No es algo opcional, es algo natural, es un axioma en la vida del creyente. Sí, el creyente debe esforzarse por agradar a Dios, sí, pero el Espíritu Santo está haciendo esa obra, y el Espíritu Santo está motivando al hombre de Dios a ¿qué? A ser santo. Como dije, hay un gran llamado en la palabra de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 1 dice que presentéis vuestros cuerpos vivos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y Pedro nos dice claramente que nosotros somos que real sacerdocio y una nación que santa. Cuando Dios llama a Israel, lo llama para ser una nación santa, la escoge para ser santa. Todo es santo. Los creyentes son llamados en la Biblia como santos, porque son santos puramente, no, sino porque Dios los ha santificado. Y el cristiano debe santificarse, hermanos. Pablo concluye de esta manera. Leamos con nosotros versículo 12, Romanos 6, 12 al 14. Dice así: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestro miembro a Dios como instrumento de justicia. Es la conclusión de Pablo. Pablo ha dicho: el cristiano no va a perseverar en el pecado por dos premisas importantes. Primero, porque está unido a Cristo de manera vital. Unido a Cristo. No es que el cristiano está al lado de Cristo o debajo de Cristo, o Cristo lo lleva en una mano, no. El cristiano está unido a Cristo, así como un niño está unido a su madre por el cordón umbilical, más o menos, pero todavía más estrecho, mucho más estrecho. Y el cristiano es en Cristo. El Espíritu Santo toma al cristiano y lo sumerge en Cristo. Pablo no habla de cristiano. Pablo le dice al creyente, a aquel o a alguien que está en Cristo, dentro de él. Así que Cristo no es solamente un personaje.
Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestra salvación. Cristo es nuestra fe. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Separe el cuerpo, corte la cabeza del cuerpo para ver si el cuerpo puede vivir. No puede. Nosotros dependemos de Cristo. Y yo creo que quien puede decirlo mejor que yo es la palabra de Dios. Y yo quiero que vayamos a Colosenses capítulo 3. Mejor que yo lo va a decir Colosenses. Capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a ver algunas cosas rápidamente. Dice, si habéis resucitado con Cristo, debe tener una vida diferente, una vida novedosa en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo y en obediencia. Dice claramente, y que una persona que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerada, que ha sido resucitada, vive una vida buscando la prosperidad del reino de Dios. Que el reino de Dios sea prosperado por encima de mi reino. Y busco las cosas de arriba y entiendo que las cosas de abajo son añadiduras, son un medio para vivir, pero no el fin. El fin es el cielo y poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Porque dice, habéis muerto a esas cosas y vuestra vida está escondida ¿en quién? En Cristo. Perdón, con Cristo en Dios. Me gusta este versículo 4. Dice así. Cuando Cristo, ¿qué? Vuestra vida. Y vuestra vida en cualquier sentido que tú la quieras decir. Vuestra vida, porque viviremos eternamente por Cristo Jesús, en Cristo Jesús, con Cristo Jesús. Vuestra vida es Cristo, porque experimentalmente vivimos en Cristo Jesús. Espiritualmente vivimos en Cristo Jesús. Entonces tenemos que entender que hay una urgencia, que hay un llamado a que la persona vivan de manera espiritual, viva de manera santa en la persona de Cristo Jesús. No hay otra vía, no hay otro escape, no hay otra forma de vivir que no ser vivir a la altura de Cristo Jesús y hacia su llamado. Posicionalmente en el Calvario morimos, pero como decía, experimentalmente debemos vivir a Cristo Jesús, porque no podemos estar expuestos al pecado, hermano, permitiendo que nuestros deseos internos nos hagan sucumbir. Dios va a terminar la obra de santificación que Él hizo en nosotros una vez más, pero sin nuestra participación no será posible. Versículo 13 dice aquí, no presentéis, Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestro miembro al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos. No presente vuestros miembros al pecado. Lo que está diciendo es que aunque la vieja naturaleza ha muerto por un lado, pero todavía queda el vestigio de esa vieja naturaleza, tiene un pie todavía en la carne, y nosotros no podemos dormirnos y no presentar nuestros miembros al pecado. El apóstol dice que debemos permanecer en un terreno de santidad, hermano, lejos de la influencia del pecado. No cree las condiciones para pecar, hermano. Vamos a ver. Estamos en un campo minado.
hay pequeños indicios por donde debemos andar, pero están claros y están concisos. Y aunque estamos en un campo minado, tenemos que esquivar esas minas y tenemos que andar en ese camino que se nos ha trazado. Pero si nosotros nos desviamos tarde o temprano, esas minas van a estallar y se puede armar un efecto dominó, si usted quiere. Pueden estallar en cadena o pueden estallar de manera aislada. Pero nosotros tenemos puntos para andar. Y cuando mayor conozcamos la palabra, cuando mayor haya intimidad con Cristo Jesús, cuando obedezcamos más al Espíritu Santo, cuando la guía del Espíritu Santo sea manifiesta en mi vida, entonces yo podré atravesar cualquier valle, cualquier momento, cualquier situación, porque estoy guiado por el Espíritu Santo y no caeré. Pero si estoy proveyendo para la carne, voy a sucumbir, porque me voy a dejar llevar del pecado, hermano. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ya no sea, dice Pablo, dice la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, ya no seas un simplista. Cuida la vista. La vista. No vea cosas que son nocivas. No vea situaciones comprometedoras mentalmente. No la vea. No vea una película. Ahora mismo las películas y todos los escenarios están llenos de cuestiones nocivas para nuestras vidas. De repente en un show o en una película de niños aparecen situaciones morbosas. O cualquier cosa que estemos viendo. TikTok. Ahí aparecen cosas que yo dije, wow. Y todo el mundo tiene TikTok. ¿Sabe qué, hermano? Se paga un precio por eso. Usted paga un precio. Caballero, usted paga un precio por eso. Dama, usted paga un precio por eso. No presentéis vuestros cuerpos. No lo exponga al pecado. Apague el televisor. No escuche conversaciones que no debe escuchar. No se junte con personas que no se debe juntar. No lo haga. No preste su oído a la necedad. Oh, sí, porque soy cristiano y todo lo puedo. No todo lo puedes. Hay conversaciones, hay situaciones, hay personas que son nocivas para nuestra vida. Y la palabra de Dios dice, con esa persona, pues no te juntéis. Ni aunque siquiera se llame hermano. No te juntes, si es nocivo para tu vida, no te juntes con él, hermano. Cuida tus ojos. Las ventanas de nuestro cuerpo son nuestros ojos. ¿O ustedes creen que los ojos actúan solos? No, es un proceso. Entra por los ojos, va al corazón, va a la mente, va al intelecto y comienza a maquinar y luego ejecuta. Pero es algo que entró por la vista o por el oído. ¿Y la lengua? Cuida su lengua también, hermano, de lo que diga. No es lo que entra al corazón lo que nos va a contaminar. Es lo que sale de nuestro corazón lo que contamina. ¿Entiende? Entonces tenemos que cuidar eso. Lo que Pablo está diciendo es que mantengamos nuestra vida en un terreno espiritual sano. ¿Cuál es el terreno espiritual? La palabra de Dios es el terreno espiritual. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Ese fue el deseo de Cristo Jesús en el capítulo 17, la oración por los discípulos. Entonces no puede haber otra forma. Y Pablo está diciendo claramente que cuide. Ahora bien, ¿cómo entra esto? A veces decimos, bueno, Satanás me tentó, porque creemos que Satanás está hasta en la sopa. No, Satanás tiene poder, pero él está limitado. Satanás no puede ocupar 2 lugares en el espacio al mismo tiempo. Eso solo lo hace Dios. Dios puede estar en todo lugar, en todo momento, porque Él es su plenitud, lo llena todo. Ahora, Satanás utiliza demonios, pero tampoco son ilimitados. Y Satanás. No, y Satanás a veces dice, wow, me están echando la culpa de todo lo que yo no hice. Entonces Santiago dice, no solamente Satanás. Vamos a Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15.
Dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propia naturaleza caída, es atraído y es seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Es algo que entró a nuestra vida y que nuestra voluntad manejó. Hubo una permisión de mi vida, de mi ser interno, permitió esto, lo manejó, lo concibió, le dio forma y luego hizo lo que hizo. Entonces el pecado no va a entrar, ni nos va a dominar, sin primero no haber pasado por nuestra voluntad, por nuestra mente, por nuestra psiquis si quiere, y por nuestra permisión. Hermanos, una vez más, no presentéis vuestros miembros al pecado, simple y llanamente. Ya, versículo 14, Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, ya, no se enseñoreará, dice Pablo. No es concebible que el pecado se enseñoree. En la posición correcta, en la posesión ideal, el cristiano no se enseñorea del cristiano. Eso debe ser así, dice Pablo. Y luego dice, da el por qué. Dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley, ¿qué hace? Muestra el pecado, muestra la soberbia del pecado, muestra el poder del pecado, pero también muestra nuestra inutilidad en cuanto a deshacer y cumplir las demandas de esa ley. Entonces ya no estamos bajo esa ley en el sentido de que queremos llegar a Dios a través de esa ley. Ya no está bajo la ley, hermanos. Pero, dice, estamos bajo la gracia, que es mucho mayor. Porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que si el pecado es poderoso y nos enrostra a nosotros que no pudimos cumplir la ley, viene la gracia y va a sobreabundar, porque tiene el poder de ayudarnos a actuar, ayudarnos a vencer el pecado y ayudarnos a vivir en santidad. Señor y Padre amado, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. En este día, Señor, hemos culminado una serie de estudios y mensajes acerca de la santificación del creyente, Señor. No, hemos tratado de ser objetivos y es mucho lo que hay que decir sobre esto. Si dependiera de nosotros, estaríamos hablando de la santificación desde ahora y hasta nuestra muerte, porque la santificación es el tema de la palabra de Dios. Y cuando, Señor, abrimos tu palabra, vemos santificación. Y cuando cerramos tu palabra, terminamos tu palabra, vemos santificación. Santificación, Señor, fue lo que pediste a Moisés cuando se acercó al monte Oré, que le mandaste a que se quitara el calzado. Santidad, Señor, fue lo que vio el profeta Isaías cuando en el capítulo 6 del libro de Isaías vio al Señor entronado y los ángeles que decían: santo, santo, santo. Santidad, Señor, es lo que tú eres. Y no hay otro de ningún atributo tuyo elevado a una tercera potencia como tú, Señor. Porque tú eres santo, santo, santo. Ayúdanos a vivir, Señor, en esa santidad demandada. No para cumplir la ley para salvación, sino para cumplir la ley por honor, para cumplir tu voluntad por amor.
para cumplir la ley, para hacer tu voluntad, Señor, en obediencia. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia santa y sin mancha hasta el día en que tú vengas. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.